Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es jueves 6 de diciembre. Se nos ha ido el año. Increíble, ¿no? Jueves 6 de diciembre. Estamos saliendo en vivo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami, nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, después nos ven donde quieran vernos por YouTube. Hoy voy a conversar con un brillante analista político colombiano, Sergio Escobar. Ha sido diplomático, ha sido embajador de Colombia, un hombre muy inteligente, muy bien informado. No se pierdan a Sergio Escobar. Hablaremos de Colombia, por supuesto, el gobierno de Duque, del escándalo del video de Petro, pero también de Venezuela, del Brasil de Bolsonaro, del México de López Obrador. No se pierdan a Sergio Escobar. Bueno, quiero dedicar el programa de hoy a la memoria de mi querida amiga Marcela Brown, que ha fallecido en los últimos días. Prematuramente, ¿no? Prematuramente. Tenía más o menos mi edad, era argentina, era una mente brillante, fue terapista de mi hija Zoe, y mi mujer y yo le debemos muchísimo a Marcela Brown. Nuestra hija aprendió mucho de ella. Marcela iluminó a nuestra familia con su sabiduría y su bondad y su enorme generosidad. Era una gran mujer. Que los ángeles jueguen con ella eternamente. Ella vivirá en la memoria de los que fuimos sus amigos. Bueno, vamos a comenzar recorriendo la actualidad. Y a propósito de personas valiosas que se van, ¿no? Claro, George Bush, papá, se fue con 94 años. Tenía una vida plena, completa, ¿no? Hijos y nietos y bisnietos, y fue un muy buen presidente. No lo reeligieron, era un caballero, un hombre de honor, tenía un gran sentido del humor. Nada de esto creo que podrá decirse nunca del actual presidente Trump, por quien yo no voté y a quien, dicho sea de paso, y lo aclaro, no le guardo ninguna animosidad. Pero en la conducta de Trump, la otra tarde en la Catedral de Washington, afeando a los Clinton, evitando deliberada, sañudamente saludarlos, como por supuesto correspondía, como en efecto hizo su esposa Melania, la verdad que ha sido francamente decepcionante. Pero por otro lado va en línea con el personaje atrabiliario, rencoroso que ha construido Trump, ¿no? Y que desdora el cargo que ocupa y desmiente o rompe una larga tradición de civilidad, de cortesía, de buenas maneras entre los presidentes y expresidentes de este gran país, que siempre se saludan y se perdonan los antiguos agravios, olvidan las rencillas del pasado y se vanaglorian de formar parte de un club muy exclusivo. Bueno, Trump no quiso saludar a Bill Clinton, no quiso saludar a Hillary Clinton, saludó desdeñosa y tibiamente a Barack Obama, y solo porque Obama le extendió la mano. Y todo esto lo vio el mundo entero y francamente, en mi opinión, fue una gran decepción. Pero mal, muy mal, se comporta Trump como un político bananero, ¿no? Se comporta como un político mal educado, malcriado. En este país, y esto es algo que siempre hemos admirado nosotros, los que venimos del sur, y estamos educados en repúblicas bárbaras, intolerantes, uno puede discrepar políticamente, pero tu contradictor no es tu enemigo, no lo tienes que odiar. Es decir, a pesar de las diferencias, deberías ser capaz de darle la mano, mirarlo a los ojos y encontrar un pozo común de humanidad. Pero se ve que Trump está vacío de eso, no es capaz de eso. Y es una pena, ¿no? Es una pena. Él ahora está sentado sobre el poder. Esto no dura mucho, ¿eh? Esto no dura mucho. Bush papá lo supo, le duró 4 años. Bueno, 12 si contamos los 8 que fue vicepresidente. Pero quiero decir, algún día, y quizás un par de años nada más, el señor Trump ya no estará sentado sobre el poder. Y entonces estos gestos de arrogancia o de desprecio serán vistos aún peor. Hoy en Houston, en otra honra fúnebre al expresidente Bush, presidente número 41 de esta gran nación,
yo creo que este era su más cercano amigo, James Baker, fue su secretario de Estado. Cuando Bush murió el otro día, Baker estaba masajeándole los pies. Es bien sabido, y si ustedes no lo saben, es un dato muy revelador de la condición humana, que las personas no podemos morir solas. En Europa hay gente que se muere tan sola que paga para que una persona esté al pie de su cama y la tome de la mano o del brazo o de los pies. Hay gente que paga para morir estrechándole la mano a alguien, sintiendo la calidez humana allí, viva, presente. Bueno, Baker estaba frotándole los pies a su amigo de toda la vida, George Bush, papá, cuando este falleció. Y, por supuesto, Baker pronunció un discurso sentido, conmovedor, y se quebró recordando la profunda bondad de su amigo que ha partido a la eternidad. Of his friends here today, across America and throughout the world, we rejoice, Mr. President, that you are safely tucked in now and through the ages with God's loving arms around you. Because our glory, George, was to have had you as our president and as such a friend. Yo me quedé anoche hasta muy tarde en la madrugada viendo los discursos en la Catedral de Washington y todos fueron francamente memorables, ¿no? Y uno de ellos me hizo pensar en la grandeza de la biografía de Bush papá, es decir, este hombre cuando tenía 20 años, año 1944, era ya un piloto de guerra, con una misión, bombardear unas bases japonesas, derriban su avión, salva la vida milagrosamente, lo rescatan del océano, es un patriota, arriesga su vida por la causa de la libertad, tiene 20 años. ¿Qué muchacho de 20 años en esta época nihilista, perezosa, de estar mirando los móviles, podría decir a los 20 años, yo ofrecí la vida por mi país y la salvé milagrosamente, ¿no? Una gran biografía. Bueno, cambiando de tema y visitando temas más bien de índole policial, porque en América Latina la política y la policía, la política y el delito, el AMPA, son cosas que van casi entreveradas, en un batiburrillo. Hay una cierta promiscuidad. Es decir, la página política a veces parece la página policial, porque ya no importa tanto quién entra y sale del gobierno, sino quién entra y sale de la cárcel. Así están las cosas, al menos en mi país de origen, el Perú, donde casi todos los expresidentes están perseguidos por ladrones. Uno de ellos, Toledo, está prófugo en Palo Alto, California. Recibió como mínimo $20 millones de Odebrecht. No sé qué se espera aquí para extraditarlo al Perú. Este hombre debería estar preso. El señor Kuczynski perdió la presidencia por haber recibido $4 millones de Odebrecht. Humala estuvo preso por haber recibido $3 millones de Odebrecht. La hija mayor del ex dictador Fujimori está presa también, prisión preventiva, le dicen ahora. ¿Preventiva de qué? De que se escape, por haber recibido $1.200.000 de Odebrecht. Todo el mundo va a la cárcel. Claro, cuando tú recibías la plata de Odebrecht, no podías imaginar que aquellos que estaban comprando tu lealtad, años más tarde, confrontados por la justicia, te iban a delatar. Nadie imaginó ese escenario y por eso la plata circulaba alegremente. El expresidente Alan García, a él hasta ahora no le han podido probar nada. Pero decretaron una orden de arraigo, le prohibieron salir del país año y medio, él estaba viviendo en Madrid. Él se refugió en la embajada uruguaya, pidió asilo. Tabaré Vázquez, presidente uruguayo, no le dio el asilo. Le dijo, usted no es perseguido político, lo están investigando por delitos de corrupción. Bueno, hoy el expresidente García, y yo espero que no le dicten prisión preventiva, me parece que es un abuso, ¿no? Es un expresidente constitucional, 2 veces, es presidente democrático. Entonces, si lo van a investigar me parece genial, deben investigarlo, toca que lo investiguen y que él dé la cara a la justicia. Me parece muy bien que no le hayan dado el asilo político en Uruguay, muy bien, pero tampoco me parece correcto meterlo a la cárcel sin ninguna evidencia o indicio de culpabilidad por 36 meses, como han hecho con la señora Keiko Fujimori. Bueno, vamos a meterla 3 años a la cárcel y entre tanto la investigamos. Esto me parece que es un abuso. Basta con decirle no salga usted del Perú. Basta con eso. Bueno, por eso el expresidente García ha entregado hoy su pasaporte y ha dicho que se allana a la justicia. Yo creo que él cometió un error capital al tratar de irse a Uruguay y pedir un asilo que no correspondía, pero nunca es tarde para rectificar. El expresidente peruano Alan García entregó el miércoles su pasaporte a la Fiscalía en señal de que acatará el impedimento de salida del país.
Creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, de que hay independencia de poderes y que no hay persecución política. García está envuelto en una investigación por supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el Metro de Lima durante su segundo mandato. La Fiscalía de Lavado de Activos, que hace 2 semanas amplió la investigación, le impuso una medida cautelar que le impide salir del país por 18 meses. Los odiadores de García, que son multitud en el Perú, tiene un índice de desaprobación del 89%. Lo odian hace mucho tiempo y sospechan de que es corrupto hace mucho tiempo. En realidad, desde su primer gobierno, que fue un gobierno enloquecido, febril, demagógico, salpicado de grandes escándalos de corrupción, pero él no pasó una sola noche en la cárcel porque el golpe de Fujimori lo salvó. O sea, asiló en la embajada colombiana, Gaviria le dio el asilo, se fue a Bogotá, luego la mujer de Mitterrand le dio todas las protecciones en París y vivía entre Bogotá y París. Y luego sus delitos prescribieron, o sus presuntos delitos prescribieron, de manera que los odiadores de García, y todos somos potencialmente odiadores, ¿no? Esa es una pequeña bestia que anida en todos nosotros. Quieren verlo preso, por las buenas o por las malas, con pruebas o sin ellas, ¿ah? Como si ver a tu enemigo preso te hiciera a ti un poquito mejor, ¿no? O hiciera de tu vida algo menos desdichado. Esto es increíble, ¿no? Como a veces necesitamos que nuestro enemigo vaya preso. Que vaya preso. Y esto va a mejorar tu vida, la va a cambiar, vas a ganar mejor, vas a tener una mejor salud. No, ¿verdad? No, pero que vaya preso. Bueno, yo digo, a los expresidentes constitucionales hay que tratarlos con un cierto respeto. Yo no los metería en prisión preventiva mientras se los investiga. Que no salgan del país, basta con eso. Bueno, el que ha resultado una sorpresa, para bien, es Lenín Moreno. Lenín Moreno. Qué difícil llamarse Lenín, ¿no? Yo no entiendo cómo en Latinoamérica hay tanta gente que llama Stalin. Stalin. Es como que te pongan Hitler. O Mao. Hay un montón de gente. Yo me llamo Stalin Pérez. Yo me llamo Lenín García. Pero son nombres oprobiosos. Yo me cambiaría ese nombre. Y no hay nadie que se llame Churchill Pérez. ¿Por qué? No hay nadie que se llame De Gaulle García. No, es Stalin, Lenín. Bueno, Trotsky no tanto, ¿no? Este Lenín, saltando por encima del nombre, porque la verdad que el nombre ya lo había lastrado, redimiéndose del nombre, quiero decir, le dice al pícaro de Julian Assange, que es un pícaro, que está hace 6 años durmiendo y comiendo de los ecuatorianos en la embajada ecuatoriana en Londres, que ya es hora de que se vaya el muchacho. Le dice, bueno, oiga, usted ya se tiene que ir yendo, ¿no? El presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseguró el jueves que existen condiciones para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, pueda salir de la embajada de Ecuador en Londres, en donde está asilado desde 2012. Está hecho el camino como para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad. Y digo casi libertad porque no olvidemos que él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello. Bueno, esa frase de casi libertad es una delicia, una delicia. Porque o estás en libertad o no estás en libertad. Es decir, una mujer no puede estar casi embarazada, ¿no? Y un individuo no puede estar casi libre. Salvo en las circunstancias conyugales. Es decir, yo soy un hombre casi libre. En mi casa, frente a mi mujer. Pero frente a la justicia, esto de la casi libertad es una creación memorable del señor Lenín Moreno, que básicamente lo que quiere es que Julian Assange deje de vivir del Ecuador. Ya le han dado la nacionalidad, ya le han dado un pasaporte diplomático. ¿Qué más quiere el señor Assange? Ecuador ha tratado varias veces de hallar una solución al caso Assange. En 2 ocasiones solicitó sin éxito al Reino Unido que conceda un salvoconducto. Además, en diciembre del año pasado le dio la naturalización y rango diplomático, lo que no fue reconocido por Londres. A mí no me agrada la presencia del señor Assange en la Embajada de Ecuador. Sin embargo, hemos sido respetuosos de sus derechos humanos. Y dentro de ese respeto a los derechos humanos, nos parece que 6 años ya es demasiado tiempo para que una persona permanezca casi encarcelada en una embajada. Pues por supuesto que mucho tiempo. Además, el señor Assange lo habían denunciado 2 señoritas suecas por inconducta sexual.
Él tenía que responder a esos delitos ordinarios. O sea, él es un perseguido político. Él posa como un perseguido político. Él dice, como yo revelé los secretos de Wikileaks, entonces Estados Unidos me quiere dar de baja. Y en realidad no es tanto así, ¿no? Se victimiza y tiene que enfrentar a la justicia de Londres y a la justicia de Estocolmo. Creo que, de hecho, las señoritas suecas ya se aburrieron de esperarlo. O sea que, básicamente, lo que tiene que hacer es ponerse a derecho en el Reino Unido, como dice el amigo Lenin. Estamos conversando con el gobierno británico, que es con quien se debía haber conversado desde el inicio, pidiéndole que nos garantice aquello que queremos. Por respeto al derecho humano a la vida del señor Assange, que se nos garantice su vida, que se nos garantice que no va a ser extraditado a ningún país en el que corra peligro su vida o haya la pena de muerte. Y casualmente nos enviaron una comunicación oficial del gobierno británico indicándonos de que la Constitución de Gran Bretaña impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida. Es una delicia este señor Moreno. Yo quiero ser su amigo porque nunca nadie te puede garantizar la vida, primero, ¿no? Y segundo, en cualquier país del mundo siempre corre peligro tu vida. Siempre, siempre. O sea que, claro, esto es algo que uno no advierte quizá cuando se levanta a la mañana, pero tu vida corre peligro todos los días donde quiera que estés. Y nadie nunca te puede garantizar la vida, ¿no? La vida es una cosa azarosa y cierta, llena de trampas y emboscadas. Bueno, alguien que sabe de esto es el hablantín, el lenguaraz Rafael Correa, que fue presidente mandón del Ecuador. Tenía, sí, tiene todavía el verbo florido, caudaloso. Esto lo llevó al poder. Y luego ejerció el poder de una manera bastante inmoderada y abusiva, y entonces, por supuesto, tiene un montón de enemigos que lo quieren ver preso. Pero, a despecho de ellos, la Interpol ha dicho que no lo va a arrestar en Bélgica. ¿Qué hace este progresista de verbo inflamado en Bélgica? Bueno, su esposa convenientemente era belga y ahí se ha refugiado. Porque cuando entregas el poder, y esto ha venido a descubrirlo tarde Correa, aún si se lo entregas a un delfín, a un lugarteniente supuestamente leal, como ocurrió con Uribe y Santos, nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes si el viento va a empezar a soplar en contra, ¿no? Desde La Habana le dijeron a Correa, no entregues el poder, y él dijo, no, me voy 5 años y luego regreso. Lenin me cuida la chacra, y así le fue. Por eso Evo Morales no quiere entregar el poder. Evo Morales lleva, me parece que desde 2005 2006, lleva 3 mandatos ya. Por supuesto, todas las leyes que además él cambió e hizo escribir a su medida, le prohibían ir a un 4º mandato. Le da igual, le da igual. Ya sabemos cómo son estos izquierdistas con poco o ningún apego a la ley, ¿no? Y entonces Evo Morales quiere seguir siendo un enternecedor, déspota, altiplánico. ¿Por qué digo enternecedor? Porque todos estos años el chavismo, que era una especie de meretricio de burdel, era financiado por Chávez, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en ese club o en esa cofradía, Evo Morales era siempre como la mascota, ¿no? No tenía avión, entonces ¿quién lleva a Evo? Sube Evo, y Evo traía las hojas de coca y cuando hablaba todo el mundo se reía. Por eso digo enternecedor. Pero los bolivianos están hartos de él y quieren que se vaya, porque es un dictador, y el que no lo ve es miope. Jornada de protestas en Bolivia. Asociaciones civiles convocaron a movilizaciones el jueves para oponerse a la postulación a un 4º mandato consecutivo del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. Los manifestantes cumplieron su objetivo de impedir el tránsito normal de vehículos, cortando las principales calles y avenidas de varias ciudades. Sin embargo, a pesar de la contundencia de la medida, especialmente en barrios de clase media y alta de La Paz, la participación ciudadana no fue masiva. Las movilizaciones se producen luego de que el Tribunal Supremo Electoral fallara a favor de habilitar la candidatura de Morales para las elecciones generales de octubre de 2019. Bueno, no seamos pesimistas. Van quedando pocas colonias chavistas en América, van quedando pocas, fíjese. Antes eran un montón, antes eran Argentina, Uruguay, porque Pepe Mujica era aliado, ¿no? El Brasil de Lula, ni se diga. Colombia, bueno, Juan Manuel Santos siempre les hacía un guiño coqueto.
Y esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora les quedan pocas. Queda Nicaragua, Ecuador ya no está más en el club, les queda por ahí Bolivia y Venezuela. Bueno, Venezuela se hunde sola y de eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a 2-3 minutitos de publicidad y enseguida les cuento todo lo último de Venezuela. Y después viene un brillantísimo, muy inteligente y muy bien informado invitado. Él es colombiano, analista político, ha sido embajador de Colombia, Sergio Escobar, no se lo pierdan. Regresamos. Bienvenido de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con un brillante analista político colombiano, Sergio Escobar, que ha sido embajador de su país. Bueno, yo sigo con gran fascinación el escándalo del video del senador Petro, del ex candidato presidencial Petro, que ha dado toda suerte de explicaciones, algunas de ellas contradictorias entre sí, sobre quién le mandó el dinero, si era préstamo o donación y por qué lo recibió, y luego si sabía o no que lo estaban grabando en ese momento. Él dijo que sí, luego dijo que no, que tenía el cassette y luego dice que no lo tenía. Bueno. El rey de España, Felipe VI, es un señor, ¿no? Un señor. Pronunció hoy un discurso en el Congreso de su país. Estaba su papá, el rey emérito, estaba su mamá, la reina Sofía. Y él, celebrando los 40 años de la Constitución española, le rindió un homenaje a su papá, pero sobre todo mencionó a su mamá. Esto me gustó muchísimo, porque la reina Sofía ha sufrido mucho. No vamos a decir por qué. O vamos a sugerir por qué. Por las licencias que se ha permitido, las licencias amatorias que se ha permitido el rey emérito Juan Carlos en su día. Y entonces fue muy bonito que su hijo Felipe VI dijera estas palabras. Qué bonito lo que dijo, qué bonito. Muy bien por Felipe VI. Yo lo conocí cuando era estudiante en Georgetown. Es un gran rey, por supuesto, y su papá fue un gran rey. Lo único que a mí me molestaba cuando Juan Carlos era rey era su amistad con Fidel Castro. Esto sí me irritaba un poquito. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Yo no estoy tan seguro de que fue una buena idea emanciparnos de España, ¿eh? No estoy tan seguro, ¿no? A veces me entra la duda, ¿no? Veo cómo está Venezuela y digo, bueno, si fuéramos territorio de España de ultramar, billete, moneda única, el euro, a lo mejor no nos iría tan mal, ¿no? Pero bueno, me van a odiar por decir estas cosas, ¿no? Me da igual. Al presidente socialista español Pedro Sánchez no lo ha elegido el pueblo, ¿no? Él está allí porque es una muy retorcida y astuta operación parlamentaria y capturó el poder, derribó a Rajoy, ¿no? Pero pactó con los independentistas y ahora está en cierto modo hipotecado a ellos, ¿no? Y ténganse en cuenta que los independentistas catalanes lo que básicamente quieren es dejar de ser parte de España. Entonces, el señor Sánchez está ahí en una tesitura complicada. Y luego, ¿cuándo convoca las elecciones nacionales? ¿Ahora, prontito, en abril, en la primavera, o estira la cuerda hasta 2020? Más de 2020 no puede. En el acto hoy en el Congreso, afuera del Congreso, fue abucheado por mucha gente el señor Sánchez. Señora, ¿por qué no Lo silban, lo abuchean, reprueban su trabajo y está bien que los ciudadanos se pronuncien y un buen jefe de Estado tiene que ser tolerante con la reprobación popular y saber encajar el golpe, ¿no? Y entender por qué viene, por qué lo silban, ¿no? Quizá mucha gente lo silba porque él ha hecho excesivas concesiones al independentismo catalán. Bueno, los chinos están furiosos con Estados Unidos, ¿no? No solo por los aranceles de Trump. Ahora están furiosos con Trump porque el gobierno de este país le pidió al gobierno de Canadá que detuvieran en Canadá, y así ocurrió, a la hija de uno de los hombres más ricos de China, de la gigante de las telecomunicaciones Huawei, no creo haberlo dicho en correcto mandarín.
Bueno, han detenido a esta mujer, los chinos han elevado la protesta correspondiente y luego el gobierno de Canadá ha dicho, pero es que nosotros no hemos actuado, han actuado los tribunales. ¿Por qué han actuado los tribunales de Canadá contra esta muy rica empresaria china? Aparentemente esa empresa gigantesca de telecomunicaciones, Huawei, ha violado ciertas leyes en sus transacciones comerciales con Irán y debido a ello la han detenido. 中方已就你刚才提到的这个案子，分别向加方和美方表明了严正立场，要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法。据我了解，目前美加双方均未对拘押的理由做出澄清。 Todo esto es malísimo para la economía mundial, ¿no? La guerra comercial con China, las tensiones políticas ahora también con China debido a esta detención. Es malísimo. Hoy la bolsa aquí se hundió bruscamente, luego recuperó un poquito al final de la tarde, pero en general los inversores están bastante sobresaltados al respecto. El presidente Justin Trudeau dijo, yo no tengo nada que ver en esto, es una decisión de un juez, yo no he intervenido. Fíjense el señor que está detrás de él, porque parece un comediante, yo no sé su nombre, su ocupación, ni su paradero. I can assure everyone that we are a country of an independent judiciary, and the appropriate authorities took the decisions in this case without any political involvement or interference, as must be the case. However, this is a case, obviously, before the courts, upon which there is a publication ban, and it would be inappropriate for me to comment further. Confieso mi ignorancia, ahora vamos a averiguar quién es y por qué está allí, pero en fin, su presencia era levemente hilarante. Saltamos uno, vamos a Maduro. Maduro dice que su reunión con Putin fue muy exitosa. Pudimos pasar revista detallada del mapa de trabajo que tenemos. Hoy nos hemos dedicado a las reuniones directas con las empresas y a la firma de los contratos, los documentos. Estamos garantizando una inversión petrolera por encima de los $5.000 millones para elevar la producción en todo lo que son las empresas mixtas donde participan nuestros socios rusos, casi a 1 millón de barriles. Igualmente estamos garantizando la participación directa en la inversión de minería, fundamentalmente por el oro, pero importantes inversionistas rusos van a ir a una comisión exploratoria para entrar en la inversión del diamante. ¿Todo esto es un cuento chino o un cuento ruso? Esos $5.000 millones no se los han dado ni se los van a dar. No, eso no está firmado. La plata no se la ha entregado. Los rusos y los chinos ya saben que Maduro no te devuelve la plata. Lo que hay es una promesa vaga, difusa de... Como PDVSA está quebrada y ya no puede sacar ella el petróleo del subsuelo venezolano, entonces Maduro cuando va a China o a Rusia dice, vengan ustedes, yo les doy los yacimientos, ustedes excavan y sacan el petróleo. Y luego nos dejan una parte, ¿no? Y por supuesto los chinos y los rusos se quedan con la parte leonina. Pero Maduro exagera, desfigura la verdad porque no ha habido una entrega de dinero, nada serio al respecto, solo promesas de cooperación. Pero, por supuesto, tontea a su gabinete, pero tontear a un grupo de tontos no es difícil, ¿no? Culminando la reunión con el Consejo de Ministros, el equipo de ministros, haciendo el balance de esta exitosa gira. Se han firmado los contratos el día de hoy para garantizar inversiones por más de $5.000 millones para elevar la producción petrolera con nuestros socios rusos en las empresas mixtas. Igualmente estamos garantizando una inversión superior a $1.000 millones para la producción en minería, fundamentalmente en oro, inversiones rusas. También hemos firmado el contrato para garantizar todo el trigo, 600.000 toneladas de trigo para el pan del pueblo venezolano, ya garantizado 2019 y más allá. Igualmente se han firmado los contratos para la atención, asistencia, reparación, mantenimiento del sistema de armas de la República Bolivariana de Venezuela. Presenta todo esto en tono jactancioso, como si fueran grandes logros, pero es una patética declaración de fracaso. Es como si Putin le dijera a Maduro, mira, nosotros no podemos sacar el gas que hay en Rusia
para vendérselo luego a Alemania. Así que, ¿por qué no vienen ustedes, los venezolanos, sacan el gas y nos dejan una partecita? Es así. O sea, Maduro está diciendo, para que nosotros podamos comer panes, tenemos que comprarle el trigo a los rusos. En serio. Bueno, así de pauperada, saqueada, está Venezuela. Lo dice él. Bueno, luego aparece, siempre con un abdomen prominente, y a mi modo de ver, creciente. Este es uno de los pocos que no han adelgazado en la larga noche de 20 años de chavismo, Diosdado Cabello. Aparece Diosdado Cabello, él siempre está contento, parece alicorado, como si hubiera salido de una cantina, de un burdel, un ánimo así pendenciero. Y dice que el pueblo recuerda con gran amor a Chávez. Esto califica como un delirio, ¿no? Tengo que agradecerle al pueblo tanto amor con el comandante Chávez, cuando hoy tratan de atacarlo de todos lados. Vean la derecha, los mercenarios de la Patilla y el Nacional, diciendo lo bueno que era la Cuarta República antes que ganara Chávez. Lo bueno. Bueno, yo digo que Venezuela entre el 58, cuando cae Pérez Jiménez, y el 98 finales, cuando gana Chávez, esos 40 años, Venezuela era Suiza, comparada con el país que es ahora. En un ratito van a ver a un serio economista venezolano, serio, diciendo que el venezolano promedio hoy es más pobre que un cubano o un haitiano. Gana menos un venezolano promedio per cápita hoy que un haitiano. Esto es bastante decir, ¿no? Porque en los 60s y 70s muchísimos latinoamericanos se mudaban a Venezuela porque Venezuela era un país admirable, próspero. Bueno, es terrible, duele decir todo esto. Habla el pueblo, opina el pueblo. A continuación, el economista venezolano, cuyo nombre se me escapa y pido disculpas, describiendo la ruina, la hecatombe, la miseria abyecta en que estos ladrones chavistas han sumido a Venezuela. Lo que yo puedo decir con responsabilidad es que hoy Venezuela tiene la tasa de salario más baja de América Latina. Por primera vez, un venezolano tiene un salario que está por debajo de un haitiano o un cubano. Eso nunca ocurrió en los últimos años, los últimos 50 o 70 años de historia económica. En este momento el salario mínimo son $7 o $8 por mes. Lo que quiere decir, de acuerdo a ENCOBI y a la data internacional, el 80-87% de la población vive bajo la línea de pobreza porque no tiene el ingreso para comprar la canasta básica normativa que le permita tener acceso a alimentos y medicina. Conclusión, nuestro salario tendría que ser 100 veces superior al que es actualmente, al menos. $7 al mes. Y luego con esos $7, sabe Dios qué comida vas a encontrar en los anaqueles vacíos. José Manuel Puente, un economista serio, que no maquilla las cifras, no juega con ellas, dice las cosas tal como son. Antes de ir a la publicidad, porque viene mi amigo, el diplomático, analista político colombiano Sergio Escobar, no se lo pierdan. Por supuesto, cuando hay una cámara de televisión en las calles de Caracas u otras ciudades venezolanas, no siempre la gente se atreve a decir lo que piensa, porque hay un riesgo, más si eres empleado público, pero le preguntaron a la gente ¿cómo está Venezuela 20 años después, ¿no?, del chavismo? Destruir el país, absolutamente. ¿Por qué? Lo único que, claro, tú no ves que, por ejemplo, la situación económica, o sea, ¿para quién está bien la situación económica? ¿Tú crees que para algún venezolano de a pie como yo la situación económica está bien? O sea, te repregunto. Es más, el mismo gobierno sabe que la situación del país es catastrófica. Los únicos beneficiados son ellos. Del 1 al 10, ¿cuánto le da el gobierno? ¿Por su eficiencia o ineficiencia? Por la ineficiencia tienen 10. En bondad hacia la población le doy 0. Bueno, a ver, otra opinión. Bueno, si le soy sincera, creo que nada, pero bueno, ni modo. ¿Por qué? Bueno, no sé, no. ¿Qué le puedo decir yo? Hemos pasado de todo en estos 20 años, pero... ¿Cómo qué ha pasado? Cuéntenos las calamidades. La situación del país. ¿En qué la afecta? Todo, el agua, la luz, todo. Bueno, el agua principalmente, el agua, la comida, todo. Huelgan comentarios, ¿no? La gente vota con los pies en Venezuela y se va. Y se va a caminar toda la América, ¿no? América del Sur. Bueno,
es un drama que, no siendo nosotros venezolanos, nos toca profundamente en el corazón, porque el destino se ha ensañado, ¿no?, con Venezuela. Le pudo tocar a Colombia, le pudo tocar a Perú, le tocó marginalmente a Ecuador, le tocó sí a Bolivia, aunque no en el grado superlativo que le ha tocado a Venezuela. Y entonces, ¿cómo no sentir el sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos? Publicidad y luego voy a conversar con un brillante invitado, el analista político colombiano Sergio Escobar. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Ha venido esta noche un brillante analista político colombiano que ha sido embajador en su país. Él se llama Sergio Escobar y lo recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, Sergio, querido. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Has visto el video del senador Petro recibiendo el dinero? Claro que sí, es un video que ha generado demasiada controversia y, por qué no decirlo, sinceramente una sorpresa muy negativa de lo que esperábamos de ese personaje hoy en el Senado de nuestro país. ¿Cómo interpretas ese video? Él dice que era un préstamo del arquitecto Vélez. El arquitecto Vélez ha dicho que él no le dio la plata. ¿Tú crees que era una plata que le daban a él para sus gastos corrientes personales o era una donación para su partido? ¿Cómo lo interpretas, querido Sergio? Mire, en realidad interpretarlo, juzgarlo va a ser difícil porque da obviamente un portafolio de muchas opciones. Aquí lo que es interesante, Jaime, es que tener presente es que hubo efectivamente una entrega de un dinero en efectivo que no fue reportado a las autoridades electorales del país, y eso sí es un delito. Y eso lo tiene a él nervioso, tan nervioso que hoy la Corte Suprema de Justicia lo ha llamado indagatoria. ¿Ah, sí? Es correcto. Porque en un país como el tuyo, Colombia, donde el narcotráfico ha financiado tantas campañas políticas, un político no puede recibir dinero en efectivo así, ¿verdad? Es que no se recibe ni directamente, ni siquiera a través tampoco de la campaña. Y si no, pues no olvidemos lo que sucedió con el presidente Samper, que en su momento fue obviamente un gran escándalo. Claro. Estuvo muy cerca de ser impedido por parte del Congreso colombiano, finalmente no sucedió, pero fíjate, Estados Unidos incluso hoy a la fecha todavía no le da la visa para venir a Estados Unidos. Entonces, y casi no pudo gobernar Samper por recibir dinero en el narcotráfico. Yo no creo que haya sido plata de los narcos la que recibe Petro, pero si era plata de Vélez o si era plata de otra persona, la circunstancia misma. Ahora, ¿quién crees que lo grabó, Sergio? Mira, se dice que fue un amigo y que por eso incluso él se dejó grabar, porque era una forma de decir que, bueno, aquí demostramos que estamos haciendo las cosas limpias. Eso es imposible. Eso es correcto, pero es que eso es lo que se dice. Pero vuelvo y te comento. No es verosímil. ¿Qué amigo te va a dar dinero y te va a grabar? Estamos totalmente de acuerdo. Aquí hay una cantidad de contradicciones de él mismo y obviamente de sus compañeros de equipo electoral. Aquí lo importante que es que tenemos que tener presente es que hubo una acción muy delicada y muy impropia de lo que se debe hacer el manejo de dineros. Eso es una buena palabra. A lo mejor no era un delito, a lo mejor no violaba el tope del aporte establecido por la ley, a lo mejor no configuraba o configura un delito. Pero es impropio, inapropiado, completamente desvergonzado. Eso es cierto. Es tan cierto que efectivamente él mismo reconoce que siente que ha perdido mucha fuerza en los últimos días a raíz de ese video. ¿Crees que su carrera política va a sobrevivir a este escándalo? Ay, Jaime, en América Latina y en Colombia se sobrevive y se sale de las cenizas los políticos. Yo pienso que va a estar pasando unos muy malos momentos, por cuánto tiempo no lo sé, pero sí creo que no va a estar fácil que él se recupere. No va a ser fácil, pero eres sabio de no expedir su certificado de defunción política. Eres sabio. Sacó 8 millones de votos en la segunda vuelta contra Iván Duque, ¿no? Sacó 8 millones de votos, que son muchos votos. Es correcto. Muchos votos. ¿Tú dirías que él es ahora mismo el jefe de la oposición en Colombia? Mira, yo primero que todo diría que los 8 millones de votos no son de él. Esos 8 millones de votos sí son de 8 millones de colombianos que estaban inconformes con el sistema y que no encontraron a nadie distinto a quien entregarle esos votos, y obviamente él era la opción y él lo recibe. Es decir, que él los tiene, en realidad obviamente es demasiado orgulloso por tal motivo. Sin embargo, lo que sí es importante tener presente, Jaime, que es que esos 8 millones sí es un campanazo para Colombia, en el sentido de que es que las cosas no se están haciendo bien durante los últimos 20, 30 o 40 años y que hay que hacer correctivos. Sí, porque bueno, si ganaba Petro, sabe Dios a dónde iría tu país, Colombia, un país tan querido. Ahora,
¿Tú en general ves con simpatía el trabajo de Juan Manuel Santos? ¿Tú apruebas el gobierno de Santos? ¿Crees que él dejó Colombia mejor de como la recibió? Mira, yo diría que todos los presidentes salen cuestionados al final de su mandato, porque siempre se tienen unas expectativas X, Y o Z y los resultados son un A, B y C. Pero Uribe no salió tan reprobado como Santos. Mira, ni Uribe, ni siquiera incluso César Gaviria, que estuvimos hablando más temprano sobre él. La verdad es lo siguiente, hay unas circunstancias históricas que no fueron fáciles para Juan Manuel Santos durante esos 8 años. Sí esperábamos más de él y sus resultados probablemente no dieron la expectativa. Entonces quedamos, obviamente, oye, ¿qué fue lo que nos pasó acá? No podemos negar que hubo avances en otros aspectos interesantes. No todo lo de él fue malo, pero es cierto que el balance es algo cuestionable aún hoy en día. Muy negativo, para mí es muy negativo. Sobre todo, mira, la sola idea de negociar con unos terroristas en La Habana. La Habana es la capital de la violencia política en América Latina. La Habana es el centro de operaciones de todos los movimientos guerrilleros, terroristas, para subvertir la democracia latinoamericana. Entonces, Santos, bueno, claro, era amigo de Fidel Castro, ¿no? Y quería congraciarse con los Castro, pero las concesiones que le hizo, ¿no te parece que las concesiones que le hizo a las FARC fueron excesivas? Jaime, ya te voy a responder. Lo que sí es interesante aquí tener presente es que antes que Juan Manuel Santos hubo otros presidentes colombianos que intentaron sentarse en la mesa de negociaciones con la FARC y no lo lograron. Un mérito fue de él haberlo logrado. Ahora, bueno, esas concesiones finales... Pero Pastrana lo fue a buscar a la selva, eso es distinto. No, y fue muy triste como lo dejaron plantado. Bueno, pero fue a buscarlo, sí. Fue a buscar a tiro fijo, a Manuel Madruga a tiro fijo en territorio colombiano, eso es distinto. Totalmente de acuerdo, e incluso hubo, como te digo, otros presidentes que hicieron sus acercamientos. Lo que pasa es que efectivamente los resultados no fueron, primero que todo, bien presentados ni socializados con todos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? De la noche a la mañana nos presentan 200 documentos o 200 páginas y nosotros decimos, ¿pero qué fue? ¿Qué es esto? Estamos entregando un país ¿a cambio de qué? Entonces, esa reacción sí fue efectivamente muy negativa, no se supo socializar. Y estamos completamente sintonizados de que no existe un ambiente positivo con respecto al tema de cómo se hizo ese proceso de paz. Bueno, pero sí estamos de acuerdo con que hubiera algo de paz. Bueno, pero la paz tiene que estar fundada en la justicia y no se ha hecho justicia. Los principales terroristas de las FARC no han pagado por los crímenes de lesa humanidad. A mí me duele ver a 10 representantes de las FARC en el Congreso de tu país. Me duele como me dolería ver a 10 de la ETA en el Parlamento español o a 10 de Sendero Luminoso en el Parlamento peruano. O sea, a los terroristas hay que juzgarlos, ¿no? Jaime, y no solo a ti te duele, le duele a muchos colombianos y colombianas y a muchos compañeros de América Latina. Tal vez por eso ganó Duque, tal vez por eso ganó Duque. Mira, Duque también ganó por sus propios méritos. Él también tenía efectivamente una oferta interesante que nos ofreció como ciudadanos y eso hizo obviamente una gran oportunidad de que teníamos que ensayar otros aspectos de administración del Estado en beneficio de nuestra sociedad. ¿Tú ves que Duque va por buen camino? Mira, Duque apenas está comenzando, le estamos exigiendo mucho en los primeros 120 días de que dé resultados. Es cierto que hoy por hoy existe una situación que no le favorece mucho desde el punto de vista de que las encuestas no lo están encontrando que sea la persona que pudiera haber estado manejando mejor el país. ¿Ha bajado mucho las encuestas? Demasiado, estamos al 28% de favorabilidad y eso en realidad es algo histórico. ¿Por qué crees que ha bajado? Mire, porque nosotros, no solo colombianos y no latinoamericanos, queremos que efectivamente se arreglen las cosas en nuestro país para ayer. Es que para ayer era tarde. Resulta que no, todo hay un proceso. Pero ha cometido errores. Sergio. Estamos de acuerdo que no todo le ha salido. ¿Aumentar el impuesto a las ventas de los alimentos de la cesta básica? Yo estoy convencido de que en realidad allí hubo algunas decisiones que no han sido muy sinceramente felices para la sociedad y para la economía. No. Y se lo han dicho todos los sectores, de que esta reforma tributaria que le llamamos la ley de financiamiento no es la más adecuada precisamente para el momento que estamos viviendo. Fue un error, no le puedes meter la mano al bolsillo a la gente cuando compra pollo, arroz, huevos, no se puede, ahí no. Me parece que ahí se equivocó. Luego, él dijo, porque esa fue una promesa de campaña, los acuerdos de paz no los vamos a tirar a la basura, pero los vamos a corregir y mejorar.
¿Qué ha hecho al respecto hasta ahora? Mira, hasta ahora no ha podido hacer mucho, sinceramente. Yo no veo que haya corregido nada. No, es que recuerdo que no ha podido hacer mucho porque precisamente buscaba que hubiera una serie de reformas tanto para la justicia especial que se creó con este fin, al igual que una reforma macro para toda la justicia colombiana, la cual nos está dando precisamente en el día de hoy, prácticamente se terminó de hundir en el Congreso, y eso le está quitando armas de alguna manera para poder actuar bien. Pero ¿Tú crees que, perdona que te interrumpa, claro, es mi trabajo, Dios, ahora, no me odies. ¿Tú crees que el presidente Uribe está satisfecho con el trabajo de Duque? Yo pienso que él está inquieto. Yo no creo que esté ni satisfecho ni insatisfecho, pero creo que está inquieto. Está inquieto. Ha dicho, Duque tiene que enderezar. Uribe siente que le va a pasar con Duque lo mismo que le pasó con Santos. Él lo lleva al poder y luego el otro muchacho le dice, bueno, gracias, nos vemos más adelante. Yo pienso que si está te vi inquieto. no me acuerdo. Sí, yo pienso que hay una cierta inquietud. Él confía efectivamente en Duque y obviamente en su capacidad de poder hacer el enderezamiento adecuado. Quizás haya que hacer algunos ajustes con su equipo de colaboradores más cercanos. ¿Qué consejo le darías tú a Iván Duque? Bueno, primero que todo, paciencia y buen humor. Aquí no hay nada más que pensar que paciencia y buen humor, porque de verdad que gobernar a 45 millones de colombianos, es un buen todos pensamos que queremos el país de una forma y resulta que hay que hacerlo de otra. Es muy difícil. Esto es como los seleccionadores de los entrenadores de nuestras selecciones de fútbol. Todos dicen cómo debe ser efectivamente la alineación, pero no tiene derecho el entrenador a poner la suya. Claro. Entonces, primero es eso, paciencia humor, ¿no? y tolerancia y buen humor para poder salir adelante. Buen consejo. Yo, a ese consejo sabio tuyo, que además funciona en todos los órdenes de la vida, yo le diría, escuche más a Uribe. Yo pienso que él debería efectivamente escuchar a quienes tienen mayor experiencia. Y Uribe tiene esa experiencia, es su mentor, fue quien efectivamente lo ayudó a llegar hasta la posición que Duque está. Es presidente porque Álvaro Uribe dijo, yo quiero que tú seas el presidente. En eso estamos efectivamente sintonizados. Claro. Yo estoy convencido que él lo escucha, pero también estoy convencido que también Duque quiere colocar su estampa. Bueno, cada uno quiere tener su propia agenda, pero yo creo que la voz de Uribe en este caso es sabia porque, como dices tú, gobernó Colombia 8 años y lo hizo muy bien. Regresamos después de la pausa con don Sergio Escobar. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estamos hablando de Colombia, pero también vamos a hablar de Venezuela y de México y de Brasil con un gran analista político. Y digo gran analista político porque es un señor que ha sido embajador en distintos puestos diplomáticos en Europa y en América. Entonces tiene una mirada distinta de la nuestra, más pedestre, ¿no? más peatonal. Él ha vivido el mundo. Dicho sea de paso, hoy la vicepresidenta de tu país, la señora Marta Lucía Ramírez, dio por expirado, por fallecido al expresidente Belisario Betancur. El expresidente Santos también lo dio por muerto y Belisario Betancur está respirando todavía. Eso es cierto, sí, eso es un trino muy lamentable que se hayan acelerado con una noticia que no había tenido una confirmación y... ¿Por qué se apuran? ¿Por qué se apuran? Probablemente con el ánimo efectivamente de manifestar un sentimiento, pero también, no puedo negar, puede haber algún grado de protagonismo que no se necesita, no se necesita para estos casos. Qué premura, qué impaciencia, que se pronuncie la familia, que la muerte se confirme, ¿no? Todo el mundo, además la gente siempre sale a decir, ya se murió y no está muerto, y yo fui su mejor amigo, y el muerto no te puede desmentir. ¿No? Totalmente ¿viste? De acuerdo. La gente sale a decir, yo fui su mejor amigo. Bueno, dicho eso, ¿cómo ves a Maduro? ¿Tú crees que Maduro va a caer pronto o no eres tan optimista, Sergio, querido? No, yo no soy tan optimista, sinceramente. Yo pienso que Maduro tiene muy bien arreglado el esquema para sobrevivir políticamente hablando en Venezuela. Y ¿Cómo se lo podríamos desarreglar un poquito? Yo tengo una teoría, eso es muy personal, Jaime, y se trata de lo siguiente. Yo pienso que los líderes que pueden efectivamente hacer el cambio que necesita Venezuela no están en Venezuela, están por fuera de Venezuela. ¿Quiénes son ellos? No, mira, son los grandes líderes, tanto sociales como empresariales, que se vinieron para Colombia, para Estados Unidos, para México, para Panamá, para Madrid.
O sea, venezolanos ricos en el exilio. No solo que sean ricos porque tengan dinero, es también gente inteligente, gente que tiene capacidad de mover una opinión y hacer un cambio. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo están hacen? haciendo? Lo están haciendo vía Twitter o vía las redes sociales y eso no es suficiente. Uno tiene que dar allá la cara. Hay que enfrentarlo. Están esperando que los demás hagan el cambio y eso no debe ser así. Y te voy a comentar por qué lo digo con tanta propiedad. Yo vengo de una ciudad que se llama Medellín. A Medellín hace 25, 30 años nos dejaron solos, no solo en Colombia, sino en el mundo, enfrentando un problema muy grave que era el narcoterrorismo. Pedimos ayuda, prácticamente no vinieron a ayudarnos. ¿Qué nos tocó? Nos tocó enfrentarnos a nosotros. La sociedad de líderes que teníamos en Medellín, en el sector privado, en el sector gobierno, en el sector de las organizaciones sociales, enfrentamos el problema en Medellín y lo logramos superar. ¿Por qué otras ciudades de Colombia se han demorado en dar precisamente el gran cambio? Porque los líderes se fueron. Interesante, o sea que es muy interesante tu observación. ¿Tú crees que los venezolanos que en el exilio, unos con mucho dinero, otros con mucha inteligencia, pero digamos influyentes, no están haciendo su tarea de conspirar para derribar a la dictadura y dicen que lo arregle otro? ¿No? ¿Es así? Yo quitaría el verbo conspirar, pero yo sí diría que lo arregle otro, así es lo que yo estoy viendo que está pasando. Están dejando a Corina Machado sola, por ejemplo, que es una gran lideresa, efectivamente, que está haciendo un gran trabajo allá. Pero conspirar no tiene nada de malo. ¿Por qué no te gusta el verbo conspirar? Porque tiene unas connotaciones que generan algún tipo de inquietudes en lo que pudiéramos denominar esa política internacional que conocemos. Conspirar es tramar, maliciar, diseñar un plan. Me gusta ese, diseñar un plan, pero que efectivamente con puntos y comas que permitan efectivamente tener un final interesante, un final concreto. Yo te voy a decir mi pequeña teoría. Cuéntame. ¿Por qué los venezolanos, no millonarios, billonarios del exilio, no se agrupan y no conspiran para derribar al dictador? Porque probablemente 8 de cada 10 o 9 de cada 10 hicieron sus fortunas bajo la protección o el paraguas del chavismo. Y entonces disfrutan de tan buen pasar en el exilio que no tienen ninguna prisa por volver a Venezuela y son dolorosamente indiferentes al drama de su país y dicen, esto que lo arregle la Casa Blanca. Y luego Trump dice, este no es mi problema, muchachos, arréglenlo ustedes. Totalmente de acuerdo. Es más, eso fue lo que sucedió con Cuba. Cuba esperó que efectivamente Estados Unidos le arreglara su problema y no se lo arreglaba. Allá sigue hace 50 años esa situación. Ahora, lo que no queremos es que Venezuela, que no hasta hace más de 20 años era un país absolutamente no solamente rico, sino un país culto, un país de liderazgo. Era un honor ir a tener reuniones de trabajo a Caracas. Yo recuerdo que eso era de lo que más a nosotros nos gustaba cuando éramos diplomáticos, la reunión en Caracas. Eso era, pero Sergio, el país más rico de América del Sur era Venezuela. Pero con mucha diferencia. Y de lejos. De lejos. Y completamente de lejos. Hoy en día estamos cerca a que veamos a una Venezuela tan paupérrima como es un Haití o como es un país menos desarrollado de los que no hay necesidad de mencionar. Eso no se puede creer, no se puede creer. Se dice pronto, pero no se puede creer. Ahora, Duque dice, no me vengan con discursos belicistas. Ahora está López Obrador, no creo que sea chavista, esto lo voy a preguntar luego, pero yo no creo que López Obrador sea chavista, pero evidentemente López Obrador tampoco va a ir a la Casa Blanca a decirle a Trump, señor presidente, entremos a Venezuela, no lo va a hacer. No, jamás. No. Es más, hasta con el detalle de haber invitado a Maduro a que viniera precisamente el 1 de diciembre a México, así no hubiera entrado al Congreso en la ceremonia, de todas maneras ya indicó que quiere que tenga efectivamente México otra vez aquella política internacional independentista que... México tiene esa larga tradición, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, y si eres una dictadura, no importa, seamos amigos. Una larga tradición. Palabra más, palabra menos. Palabra más, palabra menos. Ahora, ¿tú crees que, o yo estoy soñando, delirando, ¿no? Y si es así, dímelo, dímelo, porque somos amigos. ¿Tú crees que en algún momento Trump va a decir, ya está, yo voy a hacer lo que hizo Bush papá en Panamá? Voy a entrar, una operación quirúrgica, es una narcodictadura, mandan cocaína a Estados Unidos, hay un caso legal para arrestar a esos cabecillas, entramos. ¿Crees que lo va a hacer?
No hay condiciones políticas ni históricas similares a las que hubo en ese momento con Panamá. No lo eso no va a pasar, eso no sucederá. ¿Por qué? Ni con Trump ni con cualquier otro presidente de los Estados Unidos que esté en la Casa Blanca. Simple y llanamente porque no hay un ambiente en la comunidad internacional que se vea donde por la fuerza se entra a Venezuela a tumbar un gobierno que para ellos es legítimo, para nosotros probablemente no lo es porque tenemos muchas dudas de cómo se desarrolló ese proceso electoral, pero lo que sí es cierto es que las condiciones son totalmente distintas a lo que vivió Estados Unidos con Panamá y con la isla Granada en la época de Reagan. Eres memorioso. Es una lástima porque en parte no va a ocurrir debido a que cuando desde la Casa Blanca se sondea tibiamente el posible uso de la fuerza, algo que incluso mencionó Almagro en Cúcuta, los primeros que salen a decir que no son los líderes morales de la oposición venezolana. O sea, el señor Capriles, el señor López, el señor Ramos, dicen no, de ninguna manera, no se les ocurra usar la fuerza militar. Entonces, si no usas la fuerza militar, ¿qué otra fuerza, te pregunto yo, respetuosamente, Sergio, qué otra fuerza podemos usar para tumbar esa dictadura? Puede haber medios dictadura? disuasivos, por ejemplo, un bloqueo desde el punto de vista diplomático, es decir, no nombrar más embajadores extranjeros hacia Caracas, probablemente sí mantengan importantes los consulados, porque hay comunidades extranjeras que residen en Venezuela todavía y bueno, Colombia no tiene embajador en Caracas. No tenemos embajador, tenemos un muy buen consulado, y tenemos, es más, tenemos casi 12 consulados repartidos en todo el país. Pero no basta con no mandar embajador. Y por lo menos, ya que hablas de bloqueos, habría que hacer un bloqueo petrolero, no comprarle petróleo a Maduro. ¿Por qué comprarle petróleo? Pero no pasa, porque mira, su principal comprador es los Estados Unidos y sigue comprando. Por eso, entonces, pues eso no pasa, son juegos de intereses. Entonces eso no va a suceder. Son juegos de intereses, tú lo has dicho. O sea, ¿que crees que Maduro se va a quedar un tiempo largo? Yo pienso que Maduro va a estar un tiempo largo. Y sinceramente, si hay un cambio en Venezuela, depende de los líderes venezolanos que están en Venezuela, pero que también están por fuera. Corina Machado, que es una de ellas, no puede sola con el proceso. Ella está dando una lucha sola. Es grande María Corina. No, total. No me la critique. No, en absoluto, todo lo contrario, la admiro. Sí. Pero está dando una lucha sola, la están dejando sola. Es que necesitamos de esos líderes venezolanos que están allá en Madrid, que están en Colombia, que están en Estados Unidos, que están en México, que están en Panamá. Pero están felices de estar en Madrid. Sí, estarán felices, no quieren volver. Este es el drama. Mira, tú que ya conoces la historia. Fidel Castro era un muchachito. Fracasó en el asalto de Sierra Maestra. Se salvó de que no lo fusilaran a él y a su hermano. Estaba en México. ¿Qué hizo Fidel Castro? Fidel Castro dijo, bueno, me quedo en México y me voy a dedicar a hacer negocios y voy a llevar una buena vida, me compro una casa en Polanco. No. Fidel Castro dijo, yo quiero tumbar a un dictador al que odio, Batista, y yo voy a conspirar, ese verbo que a ti no te gusta. Y voy a comprar armas, fusiles, conseguir combatientes, consigo un yate, el Granma, y voy yo a mi país con 200 hombres. ¿Cuánta gente había en el Granma? Sí, eso, ¿no? 200 hombres. Es correcto. Con 200 hombres y yo me cargo al tirano Batista. Y lo hizo. Ahora, era un loco, era malvado, era un dictador totalitario, pero quiero decir, si los venezolanos que tienen la plata, la cultura, la educación, no llevan el país en el alma, estamos perdidos. Totalmente de acuerdo. Mira lo que pasó. A Chávez lo encarcelaron después de la intentona que le hizo a Carlos Andrés Pérez. Le dieron una amnistía y salió. ¿Qué hizo? Organizarse y dijo, voy a llegar y voy con las propias reglas de la democracia a tumbar el sistema. Y lo logró y ahí se quedó. Pero, exacto, o sea, si tú quieres llegar al poder, tienes que tener un plan para llegar al poder. Eso es correcto. Porque lo que yo veo en Venezuela es... No que otros tengan un plan, no. Es que yo debo tener ese plan. Fíjate, a ti que no te gusta el verbo conspirar, a mí me encanta. En Venezuela hay 20.000, 22.000 espías cubanos conspirando todo el día. Esta entrevista la van a ver. La van a ver y la van a bloquear, obstruir en internet. Entonces tú tienes un tablero de ajedrez, tú tienes a los cubanos jugando, pero del lado de la oposición está vacía la silla. Nadie mueve ficha. No sé si me explico. No, te explicas perfectamente. Ellos conspiran, pero nosotros no contraconspiramos. No hay un juego. Mira, lamentablemente la situación de Venezuela ha llegado a un punto en donde las posibles soluciones tradicionales no tienen cómo jugar allí. Hay que buscar algo totalmente novedoso y que de alguna manera le dé una salida honrosa a quienes están al frente de este país en este momento, porque de lo contrario tampoco ellos se van a dejar.
Tan sencillo como eso. Hay que dar también como una salida para que puedan entrar. ¿Qué sería una salida honrosa? Bueno, una salida honrosa sería reunirlos con Chávez, ¿no crees? Regresamos después de la pausa con Sergio Escobar. Un aplauso para él. Bueno, estoy conversando con un brillante invitado colombiano, ha sido embajador de su país, es un analista político muy sofisticado, Sergio Escobar, que ha tenido la delicadeza de pasar esta noche por aquí. Acaba de jurar el sábado como presidente en México López Obrador. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ser de izquierda chavista o no? ¿O es lo bastante inteligente como para no caer en esa trampa? Bueno, yo primero que todo yo no lo caracterizaría mucho como chavista. Sí, obviamente es una persona de tendencia izquierda, socialista, lo intentó por tercera vez llegar a la presidencia. Él dice que las otras dos le robaron las presidencias. Me parece que eso es algo que no necesariamente responde a la realidad. Yo viví en México en esa época, por lo tanto no le creo eso. Pero sí creo que la llegada de Andrés Manuel López Obrador no es nada distinto a que es que México necesitaba una sacudida de lo que vivió efectivamente los últimos años con Peña Nieto. Sí, y tiene un mandato clarísimo, ha ganado abrumadoramente. Ahora, ¿tú crees que no va a ser chavista? O sea, va a ser de izquierda democrática inteligente, como la chilena, la uruguaya. ¿Crees que por ahí va a ir? Mira, yo pienso que él tiene en este momento toda la oportunidad de gobernar a un país porque tiene el Congreso completo, las principales gobernaciones. Todo a su favor. Todo lo tiene a su favor. Y quizás su estilo no sea el que sea tan fácil de entender de cómo va a gobernar. Por eso, hoy por hoy todavía hay mucha incertidumbre e incógnita con respecto a cómo va a ser su proceso. ¿Pero eres optimista? ¿Comprarías bonos de la petrolera mexicana? No, yo no compraría bonos de la petrolera, ni mucho menos recompraría los bonos ahora de la venta del nuevo aeropuerto que están ellos lamentablemente cancelando, que era una necesidad de país, no de ciudad, de país. O sea, no eres tan optimista entonces. Digamos que tengo mis inquietudes, pero yo quiero ser positivo con este México que merece avanzar. Tú eres un buen tipo, López Obrador va a tener que elegir si él quiere ser Felipe González, o sea, un señor que llega al poder desde la izquierda, pero que gobierna con gran sabiduría, ¿no? Si quiere ser Felipe González, o Michelle Bachelet, o Tabaré Vázquez. Ese es un modelo, que yo diría izquierda democrática inteligente. O si quiere ser Chávez. Mira, yo pienso que él va a hacer algo distinto, no va a ser ni... Lula, mira. Ni un Lula, ni un González, ni un Tabaré, él va a ser Andrés Manuel López Obrador y te voy a explicar por qué. Porque él precisamente pertenecía al partido RD, que era el partido de izquierda de México. ¿Cómo no? No se sintió a gusto y prefirió crear su propio movimiento que se llama Morena, Movimiento de Renovación Nacional. Y con ese llegó, y con ese barrió al país. Ahora, él lo que va a hacer efectivamente, y lo está comenzando a demostrar por lo menos en sus primeros discursos como presidente electo y ahora como presidente ya en ejercicio, es que le va a dar una gran fortaleza al sur de México, que es donde se supone que está la pobreza, pero también es porque él pertenece a ese lugar, de allá él viene efectivamente. Entonces él quiere demostrar que es que hay que ser mucho más equitativos con todo el territorio y toda la población mexicana. Tú eres un optimista por naturaleza, yo veo que tú eres un optimista, eres un hombre feliz y... ¿Tú crees que yo debería postularme a la presidencia del Perú liderando un partido llamado no Morena, sino Moreno? No, yo diría, Jaime, que cada zapatero a su zapato. Así que... quédate acá. Sí, tú eres muy bueno acá y te necesitamos acá y eres una voz que todos escuchamos y nos encanta seguir. Gracias, no, estaba jugando. Yo soy muy de derecha, sumamente de derecha, liberal, anticlerical, antimilitar, pro marihuana. Marihuana recreativa, señor, recreativa. Ya sabes que sacamos una ley en Colombia precisamente autorizándola. Sí tiene que ser. Estamos avanzando en ese campo. Ese es el sentido de la historia. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. Claro, el sentido uno no se puede oponer a la ola de la historia. Los hombres se casan, las mujeres se casan entre ellas. ¿Y cuál es el problema? Estamos de acuerdo. Pero te quiero comentar algo para terminar del tema de México muy rápido. Sí, señor. Andrés Manuel, mira, todos los empresarios están mencionando que es que los mercados ya no están confiando. Yo le estoy diciendo a los empresarios mexicanos,
es que Andrés Manuel López Obrador no está preocupado ni por la bolsa de valores ni por los mercados. Está preocupado es por el país, porque es que la visión de él es muy distinta a los de los empresarios. Los empresarios les va a tocar a entender cómo se va a gobernar Andrés Manuel López Obrador, que sigue, vuelvo te digo, siendo una incógnita y una incertidumbre, porque no tenemos claro qué es lo que incluso él quiere hasta ese punto, salvo mejorar lo que es del sur de México. Ya, y estoy de acuerdo, pero si López Obrador comprende que la riqueza no la crea el Estado, sino los empresarios, esta es una premisa de la cual parto yo. El Estado cuando se mete empresario generalmente lo hace mal, Sergio. Entonces, si él va a querer estatizar, ahí se va a meter en un lío, un berenjenal. Entonces, yo sí creo que se tiene que llevar bien con los empresarios. Yo pienso que él quiere hacerlo, pero le va a ser muy difícil, porque los empresarios no lo van a hacer mucho el juego, y sobre todo porque él ya quiere completamente cerrar todas las reformas que hizo Peña Nieto, que fueron muy buenas, por cierto, la educativa, la energética, por ponerte dos ejemplos muy rápidos en este momento, que le daban precisamente a México un nuevo paso hacia adelante al futuro. Última pregunta. Dime. Si tú fueras López Obrador, ¿vendes el avión presidencial? No, claro que no, en absoluto. ¿Cómo vas a vender el avión presidencial? Y no porque sea lujoso, bonito, de último modelo, es porque primero que todo pertenece a todos, no es de él, es de la nación. Segundo, es el símbolo mediante el cual hoy por hoy es el águila se representan ante el mundo. Con ese avión, yo duermo ahí en el avión. Pero no solo eso, tercero, precisamente por eficiencia, porque es que uno también puede trabajar en el avión y sobre todo porque uno está de una vez desarrollando actividades a bordo. Ya el mundo cambió, sí, no es un momento de viaje, es un momento de estar trabajando en el aire, todos lo hacen. Esto de decir yo viajo en Aeroméxico en clase turista, no me parece. Bueno. Y no solo eso, es un riesgo para los pasajeros que van precisamente en un mismo vuelo donde viaja un jefe de Estado. Es un riesgo de seguridad. Cuando yo sea presidente del Perú te voy a invitar a mi avión presidencial. Good, eso me gusta. Voy a comprar un Airbus 380. 380. Sí, ¿cómo me gustan a mí los aviones, viajar en avión? ¿La has pasado bien? La he pasado muy bien. ¿Te has sentido en clase económica o en clase ejecutiva? Mira, he tenido el privilegio de estar en ambos, y en ambos me siento muy cómodo, sinceramente. Este es un señor. Un aplauso para Sergio Escobar. Gracias, gracias. Regresamos después de la pausa. El presidente colombiano Duque habla sobre la crisis venezolana. Ese es el resultado de la demagogia, del pan para hoy, hambre para mañana, de las políticas que pretenden estatizar toda la economía, de las políticas que pretenden arrogarse todos los poderes públicos. Esa es la consecuencia del chavismo, pan para hoy, hambre para mañana. El despilfarro de la riqueza nacional. Esas son evidencias que se ven con los migrantes que cruzan las fronteras con frío en los huesos, con hambre, con desolación. Personas que están buscando cualquier oportunidad de esperanza. Muy bien, por Iván Duque, que recuerda cómo Colombia ha absorbido a más de 1 millón de venezolanos en los últimos 2-3 años. Nosotros llegamos en agosto con 1 millón de migrantes que veíamos que estos temas los manejaban Soto Voce, canciller Londoño, Soto Voce. ¿Sabe cuántos ciudadanos sirios recibió Turquía en la crisis migratoria? 3 millones en 6 años. Alemania recibió 1.300.000 en 2 o 3 años. Nosotros 1 millón en menos de 2 años, con un país que tiene un ingreso per cápita de $7.000. Muy bien dicho, regresamos después de la pausa. Bueno, y Maduro anunciando que ha pactado con la teocracia iraní para que envíe barcos militares a salvaguardar las costas de Venezuela. De esto voy a hablar mañana viernes. Me parece eso me parece una bomba de tiempo, porque esto sí que a lo mejor Trump no se lo va a permitir. Bueno, gracias al público tan atento y tan afectuoso que vino aquí esta noche, sobre todo venezolanos, venezolanas, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Mañana es viernes, que es siempre un día festivo, preludio de los placeres innombrables del fin de semana. Así es que esperen un programa divertido, impredecible, mañana viernes. Cuando digo impredecible es que de repente convenzo a mi mujer para que venga. Y al perrito. Gracias, buenas noches, hasta mañana.